Rarepunk. Creencias. Nosotros nos equivocamos porque somos humanos. El error es nuestra excusa, nuestro modo de mirar el mundo con ojos prestados. Nos enseñaron nombres y creemos que las cosas son esos nombres. Llamamos verdad a un espejo Humeante, borroso, sucio, a una máscara heredada. Abstraer es una tarea secreta. Desvestir la realidad de sus ropajes hasta encontrar la piel desnuda del ser. Esa vibración primordial no necesita pronunciarse para existir. Borges lo sabía. Los símbolos son espejismos, y si uno los sigue demasiado, termina perdido en un laberinto de palabras. Zambrano lo intuyó: pensar con el corazón, con una razón que no rompe el misterio, sino que lo acaricia. Pizarnik lo gritó en silencio. Hay una verdad que sangra, una verdad que solo se dice cuando no queda nada que decir. La cultura nos rodea como un bosque de voces, cada uno tirando de nuestro aliento para definirnos. Pero cultivar la percepción es aprender a ver entre los árboles, A no sucumbir a las sombras ajenas. defender tu propia definición de realidad. Es un acto de resistencia. No identificarte con la manada, no creer ciegamente, no aceptar sin morder la idea. Piel 1. El animal de las creencias. Somos animales. Somos animales antes que cualquier otra cosa. Animales que aprendieron a mirar el cielo y preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Animales que al escuchar el trueno inventaron mil historias para explicar todo lo que no tenía nombre, porque el silencio del mundo era demasiado grande, demasiado insoportable. Creer fue tal vez nuestro primer acto de supervivencia. Creer que el sol volvería a salir, creer que el bosque nos llama, creer que el sueño tenía sentido. Cada creencia era una herramienta, un gesto para no enloquecer frente al abismo, para aprender a mirar el horizonte. Pero el animal que fuimos aprendió a olvidar su condición de animal. Nos envolvimos en capas de símbolos, en banderas, en religiones, en verdades hechas de piedra, como si la realidad pudiera sujetarse con las manos. Hoy, igual que hace miles de años, seguimos construyendo mundos Como si las palabras fueran de piedra. Seguimos llamando real a lo que no es más que un sueño compartido. Pero cuando una creencia se vuelve demasiado rígida, se transforma en jaula, en un espejo que nunca cambia. No hay nada más humano que creer, pero tampoco hay nada más humano que confundirse con lo que creemos. Nos aferramos a nombres, a ideas, a dioses, como si el sentido estuviera ahí, fijo, cuando el verdadero sentido quizás sea solo el acto de buscar. atravesarlo con la mirada, buscarlo vivo detrás de lo dicho. Trascender la mente es un salto, no hacia el cielo, sino hacia adentro, donde la verdad no es palabra ni dogma, sino un latido o una corriente subterránea. La realidad no es verdad, es apenas una traducción del misterio. Todo sueño y vigilia es parte de la misma trama, pero el animal
no entiende nuestras palabras y quizás nosotros tampoco. Nos creemos humanos, pero nos convertimos en máquinas que solo repiten y que olvidaron algo muy importante. Piel 2. La característica subjetiva de la realidad. La característica subjetiva de un sueño es creer. Creer que esto o aquello es real. Esa creencia basta para que la vivencia sea vívida, aterradora o luminosa. Si extendemos la lógica, la característica subjetiva de la realidad es también ese creer, pero amplificado por el consenso. la validación colectiva e individual de narrativas y percepciones. es una construcción perceptual. Cada uno percibe el mundo a través de filtros sensoriales, emocionales, culturales y biográficos. No hay copia fiel de la realidad, sino interpretaciones. Husserl lo señaló, la conciencia siempre es conciencia de algo, y lo que llamamos real aparece ya mediado por nuestra intencionalidad. Somos, aquí entre todos, somos manadas de consenso narrativo. Lo real persiste porque hay un acuerdo tácito. Sabemos que el sol sale por el este, no solo porque lo vemos, sino porque la ciencia, la cultura y la memoria lo sostienen. Durkheim habló de lo social como un hecho que nos excede. Foucault Mostró cómo las narrativas de poder sostienen verdades históricas, pero cuando cambia la creencia colectiva, cambia también su realidad. un animal con su propio sentido. La realidad se tiñe del significado personal. Una calle puede ser simplemente una calle para uno, pero para otro puede ser el lugar donde se enamoró, donde sufrió un accidente trágico. La emoción y el valor que le damos a las cosas y eventos Tiñe nuestra percepción de su realidad. La fenomenología de Merleau-Ponty ya advertía que el sentido no está en la cosa en sí, sino en la relación vivida con ella. Lo neutro se vuelve destino cuando lo tiñe la emoción, pero La realidad es vulnerable. si la realidad es creencia, es también frágil frente a la disonancia cognitiva. Kuhn lo demostró en la ciencia. Los paradigmas se sostienen hasta que la anomalía los quiebra. En la política, en las ideologías o en las creencias dogmáticas, la gente prefiere ignorar la evidencia si ésta contradice una creencia fundamental, Aunque ésta esté mal interpretada, manipulada u obsoleta. mientras tanto, preferimos modificar la percepción antes que renunciar a la creencia que nos sostiene. En síntesis, la realidad como el sueño se sostiene en la continuidad de creer en ella. La diferencia es que aquí el sueño es compartido, respaldado por consensos, sistemas de pensamiento, estructuras de poder y memorias colectivas. Dentro de la manada, Seguimos siendo el mismo animal de creencias. Piel 3. El riesgo del dogma y el salto de la mente. La cultura es un proceso natural. Surge como lo hace un bosque. Primero, la percepción se expande. Luego aparecen preguntas que perforan la costra de lo evidente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de lo que alcanzan nuestros sentidos? Ese impulso de comprender, es tan biológico como la pupila que se dilata. la cultura como la vida, nace del intento de orientarse en la noche. Pero el problema comienza cuando confundimos la herramienta con la cosa. La verdad no es un objeto que exista en sí. Es un concepto.
una prótesis del pensamiento, un mapa que describe el territorio. Cuando el mapa sustituye al territorio, la verdad se convierte en dogma y el dogma exige sacrificio. Lenguas prohibidas, dioses enfrentados, guerras por pronunciar un nombre de distinta manera. Nietzsche ya lo había advertido, las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. Y María Zambrano veía en el pensamiento poético la única forma de no endurecer la verdad hasta volverla piedra. Al principio, el animal sabía que era animal. Su creencia era un puente, no una jaula, pero con el tiempo empezamos a creer que éramos especiales, que la conciencia era un privilegio y no una responsabilidad. Nos creímos humanos y en esa creencia perdimos la memoria de lo que somos. Un animal que fabrica realidades y que a veces se inmola en ellas. Trascender la mente no es huir del pensamiento, sino recordar que pensar es solo una forma de tocar el mundo, no la única. Es volver a ese estado anterior al dogma, percepción viva, curiosa, nunca domesticada. Piel 4, el tonal y el nahual. Por miles de generaciones, el hombre se ha extraviado en sus propias interpretaciones. Nacemos sin credos, sin ideologías, pero al crecer nos envuelven en ese mundo que necesita ser nombrado para existir. Los símbolos y los conceptos viven de nuestra atención, pero no fueron creados para ser dioses, ni para que le rindamos culto. En la filosofía prehispánica hay dos conceptos que rozan con lo que aquí se intenta señalar. El tonal. Todo lo que puede ser nombrado, lenguaje autolusivo, lo visible, lo contable, lo que la mente organiza, pero ese todo es apenas una diminuta porción de lo que desconocemos. El nahual. Lo innombrable, lo que al ser dicho deja de serlo, que como el Tao, la verdad que se pronuncia ya no es la verdad que era. Esta visión describe con precisión nuestra naturaleza perceptual. No somos las ideas que nos narran, ni las creencias que nos sostienen. Habitamos una mente que construye relatos, una voz que etiqueta, que afirma o niega, que premia o recrimina. Pero esa voz es solo eso, una narradora, un reflejo del tonal. Jamás podrá contener la totalidad, lo desconocido, porque lo infinito, lo desconocido, la totalidad, no se puede abarcar. Piel 5. Cambiar la forma humana. Quizás la tarea no sea abolir las creencias, sino recordar que son herramientas, un espejo humeante en el que confundimos el reflejo con el rostro. La mente describe, nombra, ordena, pero el mapa no es territorio. Seguimos siendo ese animal que inventó historias para dormir tranquilo. Un animal que ahora se cree especial, pero que confunde conciencia con superioridad y olvida que la incertidumbre siempre fue su verdadera maestra. Atravesar el espejo sin romperlo no se trata de destruir esas historias, sino de abrirles una grieta, permitir que lo innombrable entre como aire fresco, que el nahual hable sin necesidad de palabras. Quizás trascender la mente no sea escapar de ella, sino soltar la rigidez con la que mordemos la verdad, aceptar que la realidad es un sueño compartido y que lo más humano que podemos hacer es aprender a soñar despiertos,
a acechar el miedo sin volverlo Dios. Despertar de las creencias es el acto de volver a ese animal que se sabía animal, libre, sin jaulas, sin nombres, porque el mundo nunca los tuvo.